Aquí tenemos por defecto nuestra clase main. A esta de momento no tenemos que hacerle nada, la dejamos tal cual. Ya con el starter que hemos definido aquí, con este Spring Cloud Gateway, ya con este es suficiente. Y lo que vamos a hacer pues es empezar a definir lo que va a ser nuestro API Gateway como tal, esa funcionalidad que va a tener. Para ello vamos a regresar un momento a la documentación de referencia de Spring Cloud Gateway. Aquí la tenemos, también la van a tener como un recurso para que la puedan revisar. Esto básicamente trabaja con tres cosas claves. Uno es la ruta, y la ruta será hacia donde nosotros queremos acceder. En este caso, cuando hagan una petición a nuestro microservicio, por ejemplo de Customer o de Product, a cualquiera de los que tenemos, la idea es que todo pase por el gateway, que ya se los explicaba en la parte teórica, cómo funciona un gateway y demás. Entonces, la ruta, ahí es donde nosotros vamos a definir la URL y demás, de lo que nosotros queremos intersectar. Ese es el primer concepto fundamental que necesitamos nosotros codificar. Luego tenemos que definir un predicado. El predicado no es más como condiciones adicionales de esa ruta. Nosotros podríamos tener una ruta que sea, por ejemplo, localhost en el puerto 8081 donde tenemos un microservicio, el nombre de esa API que ahora se los voy a mostrar también, y decir solo quiero que se filtren los métodos, por ejemplo, post o los métodos get. Eso sería más o menos como el predicado. Es como una condición adicional para decir qué es lo que queremos filtrar. Y luego tenemos que definir los filtros. Los filtros son un concepto, digamos, de Java, algo mucho más genérico que todos los frameworks implementan de acuerdo pues a sus necesidades y a lo que ellos consideran mejor. Spring Boot tiene algunos filtros predefinidos, Spring Cloud tiene otros filtros también, y nosotros podríamos escribir filtros personalizados, extendiendo de estas clases o extendiendo de clases genéricas y luego referenciarlos allí. Yo voy a enseñarles cómo escribir filtros personalizados para que ustedes tengan mucho más control, puedan entender mucho mejor esa parte, pero también existen filtros digamos ya prediseñados, donde solo indicamos el nombre y con eso Spring Boot sabe cómo aplicar ese filtro. ¿Dónde hacemos eso? Eso lo hacemos en la definición, que ya lo vamos a ver. Vamos a bajar aquí un poco. Y aquí encontramos un poco la configuración. Para nosotros aplicar todo esto tenemos que definir un fichero de configuración. Lo podemos hacer en el application.properties o crear una application.yaml. Este es mucho más legible, vamos a utilizar esta configuración. Y ahí vamos a definir estas propiedades que tenemos aquí y luego vamos a definir un ID para esa ruta que nosotros queremos definir, que es esto de aquí, para esta ruta. Y eso pues va dentro de rutas, que es un arreglo. Aquí podemos definir múltiples rutas. Luego tenemos que definir la URL de esa ruta. Aquí la tenemos que definir una URL. En este caso, por ejemplo, si queremos filtrar todo lo que tenga que ver con nuestro microservicio de Customer, pues la ruta de Customer será la que ponemos aquí. Y luego ponemos unos predicados, que es esto que definíamos aquí también. Aquí tenemos estos predicados. En este caso, ellos están diciendo que solo van a filtrar todo lo que sea para esta ruta y que contenga estas dos cookies. Es porque el ejemplo que nos dan pues es de cómo filtrar rutas que manejan cookies, por ejemplo. Nosotros lo vamos a hacer un poco diferente de acuerdo a lo que ya teníamos, pero lo vamos a entender muy bien. Y hay diferentes maneras de configurar esto. Aquí no están definiendo los filtros porque no tienen un filtro personalizado, pero si miramos en la documentación, que luego lo van a poder ver por aquí más abajo, también hay definición de filtros que podemos aplicar ya predefinidos, y simplemente con poner ese nombre ahí pues ya Spring Boot lo va a aplicar por nosotros. Pero aquí lo vamos a hacer un poco más manual para que ustedes tengan el control y lo entiendan muy bien. Solo por repasar cómo funciona esto: cualquier petición pasa por nuestro API Gateway. La idea es que todo lo que nosotros tenemos detrás no se puede acceder por ninguna otra parte, que todo tenga que pasar por el API Gateway, y luego pues ese API Gateway va a saber cómo manejar toda esa parte, va a aplicar los filtros y ahí pues va a redirigir esa petición y luego le va a dar una respuesta al usuario en dependencia si pasa esos filtros o no. Más o menos así funciona esto, pero la clave es estos tres conceptos o tres términos que tenemos aquí: la ruta, el predicado y el filtro, y un poco esta parte de la configuración. Entonces vamos a regresar a nuestro fichero de configuración. De hecho podemos copiarnos esta parte de aquí de una vez y vamos a crearnos un fichero que se llame application.yaml. Vamos a ir aquí a other source. Aquí tenemos nuestro application.properties, este no tiene nada, vamos a dejarlo así y vamos a crearnos un YAML aquí mismo. Vamos a decirle new,
podemos hacerlo aquí en Others. Si no les sale aquí cómo crear un YAML, pues se pueden copiar este o lo crean de manera manual, le colocan la extensión y yo aquí lo voy a escoger y lo voy a llamar Application. Y no le pongo la extensión porque ya el IDE lo agrega por mí. Entonces se llama application.yaml. Le damos finalizar, aquí lo tenemos. Vamos a copiar lo que había traído de la documentación oficial y aquí vamos a cambiar esto para agregar nuestras rutas. ¿Qué rutas vamos a poner aquí? Para este caso de estudio, por eso abrí este otro código fuente, vamos a utilizar nuestro microservicio Customer inicialmente. Vamos a ir aquí a Payment Chain, módulos, el módulo de Business Domain y vamos a abrir nuestro microservicio Customer. Aquí lo tenemos, vamos a ir un momento a ver aquí a Source, vamos a abrir lo que es nuestro controller, que es donde tenemos nuestra API. Si nosotros levantamos este microservicio Customer de manera independiente, podríamos acceder a todos estos métodos, a estos recursos que hemos definido en el API. Esto ya se los comentaba anteriormente y tiene que ver con toda la parte de APIs y demás. Por eso aquí he decidido hacer esta sesión a lo último, donde ustedes ya se supone que deben tener todo el conocimiento de cómo se trabaja con APIs, de buenas APIs, de qué es un recurso, los métodos y demás. Toda esa parte que he hecho en las clases anteriores, tanto prácticas como teóricas, es necesario para poder entender bien esto que vamos a hacer aquí. Aquí solo estoy recapitulando. Entonces, ya entendiendo que este microservicio Customer tiene una API que se llama Customer y dentro de esa API tiene diferentes recursos que son estos métodos de aquí, cómo obtener un Customer Full que incluye todas las transacciones, cómo obtener por ejemplo este de aquí que nos daba un saludo y demás. Ya tenemos claro todos estos recursos que varían, digamos, un poco en dependencia del método, son los que nosotros queremos filtrar a través de nuestro API Gateway. Vamos a forzar el paso a este microservicio, todo por ese API Gateway, vamos a filtrarlo y vamos a aplicar algunas políticas. Entonces, vamos a regresar aquí y vamos a definir esto. Este ID puede ser cualquier nombre que nosotros le demos, pero para que sea coherente vamos a darle un nombre de acuerdo a este, porque aquí podríamos tener otro. Entonces podemos llamarlo Customer Service, por ejemplo. Y luego tenemos que definir la URL. ¿Cuál es la URL? Donde nosotros tenemos desplegado este microservicio de Customer. ¿Dónde lo vamos a tener desplegado? En mi caso yo lo voy a tener en localhost, por ejemplo. Entonces le pongo aquí localhost, dos puntos, y tengo que indicar el puerto porque yo no tengo un dominio ni nada de eso. Aquí teníamos un dominio de ejemplo, este de aquí, porque normalmente cuando eso se saca a producción pues se suelen asignar dominios y demás cosas. O puede ser una IP fija o una IP estática que ustedes tengan, donde tengan desplegado este microservicio. En esta clase o en este curso lo vamos a hacer en el localhost. Inicialmente lo voy a levantar independiente del contenedor, aunque ya habíamos visto cómo dockerizarlo y demás, pero inicialmente lo voy a levantar como un jar normal en mi localhost y después lo meteremos de nuevo en la orquestación. Entonces voy a ponerle aquí dos puntos y el puerto. ¿Cuál es el puerto de ese microservicio? Pues abrimos de una vez aquí el Customer, abrimos este de Other Source y vamos aquí en la definición. Aquí lo tenemos. Tenemos que el puerto es el 8081, entonces vamos a indicar el puerto. Luego la parte de los predicados. Aquí tenemos estos predicados, pueden ser varios, también es un arreglo. Cada vez que ustedes vean en un YAML que tienen aquí un guión, es porque esto es un arreglo, se puede definir, digamos, múltiples cosas, sería como una lista y podríamos definir varias. Pero en mi caso y en el de todos que están haciendo este curso no tenemos cookies, entonces esta parte de aquí no me interesa porque yo no voy a filtrar por las cookies, voy a poner otro predicado. ¿Cuál va a ser ese predicado? Va a ser el path, eso nos lo define también la documentación. Entonces ponemos aquí un atributo que se llame path y le vamos a dar un valor. ¿Qué queremos filtrar en ese path? Cualquier acceso que quieran hacer a esta API, cualquier recurso que ellos quieran acceder, lo vamos a poner nosotros, lo vamos a filtrar, lo vamos a intersectar aquí. Entonces vamos a indicar aquí que el atributo se llama path, esto lo tenemos que indicar con un igual y vamos a definir ese path. Ese path, ¿cuál va a ser? Toda esta ruta que ya tenemos aquí, esta URL, pero adicional el nombre del recurso. ¿Cuál es el nombre del recurso? El que nosotros le hemos dado aquí a nuestro controller, a nuestra API, que será este. Lo vamos a copiar, lo vamos a pegar
aquí, y adicional vamos a poner un comodín para que sea cualquier método de estos. Ese comodín lo hacemos con 2 asteriscos. Al indicar esto ya estamos definiendo que queremos filtrar todo lo que llegue a esta URL a través de nuestro API Gateway y que sea cualquier recurso de este microservicio. Después podemos ver cómo agregar aquí para otros microservicios. De momento solo estamos filtrando lo que es este microservicio y estamos trabajando sobre nuestro API Gateway. Solo he abierto el de Customer, pues para recapitular un poco, para que ustedes sepan de dónde están saliendo esos valores. Lo estamos poniendo aquí, pero estamos trabajando en nuestro API Gateway. De hecho voy a minimizar todo esto y vamos a continuar aquí en nuestro API Gateway, que aquí es donde estamos, en el YAML de nuestro API Gateway, en este archivo. Aquí lo tenemos. Vamos a darle guardar. Ya tenemos la URI y tenemos el predicado. ¿Y ahora qué nos hace falta? Según la documentación tendríamos que definir aquí los filtros, pero esto es si nosotros tenemos ya definido un filtro, y como de momento no tenemos definido ningún filtro, pues aquí no voy a definir nada, simplemente voy a guardar, lo voy a dejar así y voy a pasar a definir algunos filtros que se pueden aplicar. De momento lo dejamos hasta aquí, le damos guardar. Aquí ya podemos cerrar todo porque ya hemos definido lo que necesitábamos. Vamos a cerrar esto y vamos a definir aquí un par de filtros. Vamos a crearnos un nuevo paquete, vamos a darle aquí New Package, vamos a seguir la misma estructura y vamos a llamarlo Setups. Esto porque aquí más adelante vamos a incluir diferentes configuraciones, entonces las vamos a meter todas esas clases de configuración en este paquete. Vamos a darle finalizar. Aquí ya lo tenemos. Es importante que el nombre del paquete sea igual a como nosotros hemos definido el paquete donde está nuestra clase main, porque si no esto después no va a arrancar. Vamos a definir aquí un filtro muy básico. Cuando trabajamos con filtros podemos extender de ciertas clases y Spring Cloud nos ofrece una clase donde nosotros podemos definir lo que se conoce como un pre-filter y un post-filter. Básicamente son como 2 filtros globales ya predefinidos que siempre se van a aplicar cada vez que inicie el microservicio. Se va a ejecutar esa clase, la de pre-filter, y cuando pasa digamos toda la ejecución y el filtrado, pues se va a ejecutar el post-filter, y esos no son necesarios definirlos explícitamente aquí en este YAML. Por eso no los he escrito aquí. Vamos a dejar esto así, vamos a crear esos 2 filtros, lo vamos a ejecutar, vamos a comprobar y después si nos creamos un filtro personalizado. Esto para ir poco a poco. Entonces lo primero será crearnos aquí una nueva clase. Vamos a llamarla Global Prefiltering, por ejemplo. Ustedes le pueden poner el nombre que quieran, yo la voy a llamar de esa manera. Aquí la tenemos. Y lo importante es definir que esto implemente una interfaz que se llama Global Filter. Aquí me ha hecho el import de manera automática, esto me lo hace el IDE, y si no pues ustedes igual pueden hacer el import a esta clase. Es importante que comprueben que ese import es del paquete Cloud Gateway, que no sea otro porque pueden haber varios y confundirse. Y luego pues tenemos que implementar aquí los métodos de esa interfaz, que básicamente es solo este método. De momento no hace nada, así que quitamos esta parte de aquí y vamos a definirlo para que haga algo. Vamos a definir esta parte para que este método haga algo. Aquí ya podemos ver que esto devuelve un void, un mono, y esto tiene que ver con la parte de Spring Webflows con programación reactiva. Por eso también he hecho esto en esta última sesión. Aquí también deben haber visto lo que es la parte de Spring Webflows, porque es importante. Y de hecho uno de los grandes cambios que ha hecho Spring Boot es cambiar precisamente de SUL como API Gateway a lo que es Spring Cloud Gateway. ¿Por qué? Porque Spring Cloud Gateway implementa todo lo que es la parte de programación reactiva, toda la parte de Spring Webflows y demás. Y por eso pues ellos han tomado como la decisión de migrar a esta parte, porque SUL al momento digamos de hacer esto pues no lo incluía. Entonces es importante que hayan revisado también esa parte de Spring Webflows. Entonces, ¿qué vamos a poner aquí? Simplemente vamos a poner una traza de log, que cuando nosotros lo inicialicemos él nos muestre un log por la terminal. Para eso vamos a definir un logger. Hay diferentes maneras de hacerlo. La más sencilla es utilizar Lombok. Aquí vamos a definir una notación que se llama self4j, que es de Lombok. Vamos a hacer el import, y si no le sale es porque la dependencia de Lombok no la habíamos definido cuando creamos esto a nivel global, sino que lo definimos en el módulo de Business Domain. Pero pues eso digamos lo podemos resolver de una manera sencilla. Vamos a abrir este Business Domain, aquí lo tenemos, vamos a ir al POM
y vamos a buscar Lombok. Aquí lo deberíamos tener. Aquí tenemos la versión de Lombok, que es la 18.16, y si continuamos buscando Lombok, aquí tenemos toda esa dependencia. La vamos a copiar y la vamos a agregar en el POM del API Gateway. Luego refactorizamos esto para que quede mucho mejor. Vamos a meterlo aquí en dependencias y la versión, dijimos que era la 18, aquí la tenemos, esta, la versión de Lombok. Lo vamos a pegar aquí también. Aquí ya lo tenemos, hemos agregado esta dependencia. Vamos a formatear esto un poco para que quede más legible y aquí ya lo tenemos. Vamos a cerrar todo esto y ahora lo que tenemos que hacer es aquí en las dependencias de nuestro API Gateway decirle al IDE que descargue todas las dependencias, que refresque para que la tengamos disponible y la podamos importar. Ahora sí, aquí la deberíamos tener. De hecho, esta parte es con mayúscula. La primera S es con mayúscula, por eso también es que no me sale. La vamos a corregir. Y ahora sí que la puedo importar, porque ya la he agregado. Esto es una notación de Lombok. Esto simplemente sirve para definir un logger de una manera muy sencilla, sin tener que escribir aquí el logger. Ahora que ya lo tenemos, podemos utilizar aquí la palabra log. Punto, vamos a ponerle info, aquí lo tenemos y vamos a escribir aquí un mensaje cualquiera. Yo he decidido ponerle global prefilter execute para saber que esto se ejecutó. Si esto se ejecuta, debería mostrarme un mensaje en la terminal como este. Y luego lo que tenemos que hacer es especificar el valor de retorno, porque esto retorna un mono, un boy, pero dentro de un mono. Entonces sí que necesita un valor de retorno. Entonces le damos aquí return. Utilizamos este parámetro que se llama chain aquí y luego vamos a llamar el método filter y él va a tomar el segundo parámetro que le llega por aquí. Este es el comportamiento estándar de un filtro. Básicamente es como decirle lo que va a retornar es que continúe la cadena, de que no lo bloquee y simplemente continúe. Y ya con esto hemos definido nuestra primer clase personalizada para hacer todo lo que es esa parte del prefilter. Ahora vamos a hacer algo similar con el postfilter. Vamos a crearnos aquí una nueva clase que se llame global postfilter. Vamos a darle aquí nueva clase, le damos el nombre de global postfiltering, le damos finalizar y en esta clase lo voy a hacer un poco diferente. No vamos a extender de ninguna clase ni a implementar ninguna interfaz, sino que lo vamos a hacer definiendo un bin y esto lo vamos a anotar como una clase configuration. Esto hace parte de lo que es el framework de Spring, son estereotipos de Spring, así que esto tampoco voy a entrar en detalle, esto realmente no es muy relevante, esto es una clase más, ustedes podrán ver aquí cómo la hacemos y demás. Lo que voy a definir aquí es un método para que escriba también un log cuando se haga ese postfiltro, ese postfiltrado. De hecho voy a pegar aquí la definición que ya la tengo, la voy a pegar aquí. Y lo que hago es definir un método que lo anoto como un bin, pero por eso he usado esta parte de la clase configuration, que esto es estándar del framework de Spring Boot. Lo que voy a hacer aquí es definir un método que se llama postGlobalFiltering. En lugar de haber definido toda una clase, aquí podríamos tener muchos métodos anotados con este bin y esto va a retornarnos esta clase que es del framework de Spring Gateway. Vamos a importarlo. Y pues eso nos devuelve un mono y demás. Esta es la manera de escribir un filtro. Si ustedes lo miran de esta manera, es un poco lo mismo. Recibe un chain y un chain. Es un poco lo mismo que hemos hecho aquí implementando esta interfaz. Pero en lugar de implementar esa interfaz, lo que hago es que defino un método que me retorna esa interfaz. Es básicamente esto mismo hecho de otra manera. ¿Por qué lo hago así? Porque es mucho más sencillo. Aquí podrían escribir muchos filtros si los necesitaran, en lugar de tener que escribir una clase que implemente cada interfaz por cada filtro que vayan a hacer. Vamos a importar también esta notación. Esto simplemente son diferentes maneras de hacer lo mismo. Y para poder tener este log de aquí, tenemos que poner aquí igual la anotación self for j, que esta es la anotación de Lombok. Ya con esto tenemos definido lo que es el prefilter y el postfilter, y lo he hecho de dos maneras diferentes, pues para que ustedes se vayan familiarizando con esto y sepan que se pueden hacer de diferentes maneras. Luego vamos a anotar esta otra clase de aquí como un component, porque con Spring es muy importante tener anotado todo. Digamos, estos son estereotipos, simplemente sirve para uno tener mejor organizado el código y que el framework lo interprete mucho mejor. He puesto esta otra anotación aquí. Ahora ya tenemos esto listo
para probar. ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta definirle aquí otras propiedades adicionales, como lo que es, por ejemplo, el puerto. ¿Por qué puerto queremos nosotros que se ejecute nuestro gateway? Vamos a definirle aquí que se ejecute por el puerto 8080, por ejemplo, que es el puerto por defecto y que es por donde deberían acceder todas las aplicaciones que quieren entrar a lo que es nuestra infraestructura, hacia todos los microservicios que tenemos detrás. Esto depende mucho también de cómo ustedes vayan a desplegar la solución y demás. Aquí lo estamos haciendo en el localhost por HTTP, vamos a poner el puerto 8080, pero si lo despliegan después, lo que es en un clúster, por ejemplo, o en una instancia de AWS y demás, pues lo que van a poner aquí ya va a tener mucho que ver con lo que definan en esa infraestructura. Si es HTTPS, pues va a ser el puerto 443, van a poner aquí un dominio y demás. De momento lo vamos a hacer normalito, lo vamos a hacer como hemos hecho los otros microservicios. De hecho, podemos copiar la configuración del microservicio de customer que lo teníamos abierto por aquí. Esto simplemente lo hago así, pues para que vean que estamos utilizando cosas, y nos copiamos esta parte de aquí que es la definición del puerto. Lo pegamos aquí y vamos a decirle que esto va a tener asignado el puerto 8080. Otra cosa que es importante definir aquí va a ser el nivel de log. Vamos a poner aquí unas propiedades más, también las tengo, las voy a pegar aquí. Y lo único que estoy definiendo es el nivel de log. Estoy definiendo que este microservicio con este starter debe tener un nivel de log de back. Esto en producción se debería cambiar a error, o bueno, depende del nivel de log que se maneje. Pero de momento vamos a utilizar este de back. Y ya con esto podríamos inicializar este microservicio.